debe estar empezando. Sí. Ya lo reviso, creo que también. Live. ¿Ya empezamos? Bueno, estamos acá haciendo la preparación previa al Facebook Live. Empezaremos en breve. Bueno, qué pena, te voy a abrir acá. Sí, claro. ¿En dónde? Acá creo que ya empezó. Listo. Está vivo acá. Bueno, aparecen 5 personas en este momento. Empezaremos en breve. Creo que es mientras se sincroniza. Estamos todavía sincronizando el video con ustedes para poder atender sus preguntas. Bueno. Sí, ok. Listo, vamos a dar 3 minuticos más mientras sigue creciendo la audiencia. Necesito ver es la gente que está conectada porque me aparecen, pero no me aparecen los nombres. Ok. Ya hay 10 personas. Muy bien. Pero quiero ver los nombres. Ok, ya empezamos a ver los nombres. Bienvenida Adriana Lander, bienvenida a nuestro Facebook Live. Bienvenido Fabián Cop. Bajemos el sonido acá. ¿Cómo se quita? Aquí. Exacto. Ok. Nos ayudaría mucho si nos saludan en los comentarios para reconocer su presencia. Entonces, por favor, escríbanos, si sea solo para saludar. Bienvenida Sandra Montoya. María Mercedes Trujillo, bienvenida al Facebook Live. Ilse Jordan, Samuel Navarra, que Samuel Navarro nos saluda desde Berlín. Muchas gracias por conectarse hasta ahora para poder ver el Facebook Live. Ok, gracias. Bueno, llevamos 18 personas. Ok, sigamos mirando. Listo. Nadia Caterina Pulido, bienvenida al Facebook Live. Hola Cristina Incapié, bienvenida. Ya vamos a esperar un minutico más e iniciamos. Samuel, ya en breve vamos a introducir de qué va este Facebook Live. Bueno, lleva 26 personas. 26
Bienvenida Elsie Manzanares. Qué chévere. Y bueno, ya empezamos. Ya Cuando tú pasaron. Sí, ya creo que ya es sensato iniciar. Bueno, a todos los que nos están viendo, bienvenidos a nuestro primer Facebook Live del Centro de Estudios Junguianos de Bogotá. Esta es nuestra apertura al año 2020 y quisimos hacerlo desde una entrevista a Eduardo, a quien, si no lo conocen, voy a presentar en este momento. Eduardo es psiquiatra y analista junguiano de la IAP. Cuenta con más de 30 años de experiencia terapéutica y es un supervisor internacional en entrenamiento de analistas. Asimismo, es un contribuyente y aliado de la Sisi Institute. Actualmente es el presidente de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos y participa en el Comité Ético de la IAP. Adicionalmente, es un conferencista internacional relacionado con todos estos temas de la psicología analítica y la obra de Carl Gustav Jung. Y pues es nuestro director, es el director del Centro de Estudios Junguianos y actualmente pues se desempeña en práctica privada pues en Colombia desde el 2011. Entonces, bienvenido Eduardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la presentación, Felipe, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar allí. Me encanta oír una cantidad de nombres que, bueno, son muy familiares y muy queridos para mí, entonces, bienvenidos. Como saben, en el espacio vamos a tener una discusión sobre conciencia arquetipal y posteriormente vamos a dar un espacio para las preguntas y respuestas que puedan tener. Así es que bueno. Exactamente, entonces el tema de hoy se ha escogido especialmente porque es uno de los términos más acuñados y la teoría más elaborada de Eduardo, que tiene que ver con todo este tema de la conciencia arquetipal, la cual vamos a empezar a desarrollar. Entonces, creo que lo más sensato es empezar desde esta pregunta, Eduardo. ¿Qué es la conciencia arquetipal? Bueno, déjame empezar a introducir más o menos el concepto, ¿okay? Porque desde hace, yo creo que la primera experiencia que, por lo menos para mí, que fue muy importante, fue darme cuenta que nosotros teníamos diferentes niveles de conciencia. Eso pasó muy, muy joven, cuando yo creo que en un momento determinado descubrí que habían como dos Eduardos hablando en diferentes niveles, que es un aspecto que el mismo Jung le pasó y muchas corrientes de alguna manera lo señalan. Con el tiempo fui descubriendo como que habían muchos otros niveles de aproximarnos a una determinada realidad. Bueno, para los que hay muchos saben que mi aproximación a lo terapéutico fue vía la psicoterapia humanista, y en esa época una de las corrientes que estaba como en boga en Venezuela era el análisis transaccional, que planteaba precisamente que nosotros teníamos como tres diferentes niveles con los cuales nosotros interactuábamos con nosotros mismos: el nivel padre, el nivel adulto y el nivel niño. Formado en eso y trabajando desde allí, bueno, era casi que un recordatorio permanente que teníamos diferentes niveles de conversación, como que habían personalidades, habían como modelos de ver muchas cosas e incluso tonos, por llamarlo de alguna manera. Cuando yo entro en lo junguiano, que empezamos a hablar ya de dos grandes niveles con los cuales nosotros trabajamos, que es el nivel egoico, yoico de la personalidad y el nivel más del inconsciente colectivo de la personalidad, y en el trabajo clínico empiezo a darme cuenta de la importancia que tiene que nosotros empecemos a reconocer el nivel arquetipal que tenemos. O sea, cada uno de nosotros tiene una esencia de vida que nos marca, que nos define, que yo creo que para muchas personas lo identifican como con un arquetipo. A lo largo del tiempo, para mí es importante decir, y por lo menos ha sido mi experiencia en lo personal y en el trabajo con los pacientes, que nosotros tenemos una ecuación arquetipal. Y esta ecuación arquetipal, compuesta por diferentes arquetipos, nos van hablando y nos van diciendo y nos van pidiendo. O sea, hay en un momento determinado, mi arquetipo más artemisal, por hablar de uno, entonces me pide, oye, necesito un tiempo en la montaña, necesito un tiempo para acampar, o quiero hacer un paseo de fotografía de animales o de naturaleza, y en la medida que todos hemos tenido la experiencia, cuando nosotros satisfacemos ese tipo de llamadas, ese tipo de pedidos, es como que nos recargáramos la pila y regresamos
¿sí? Con esa sensación de estar recargados y de estar satisfechos. Entonces, desde allí yo empecé a darme cuenta de la importancia que cada uno de nosotros pueda reconocer por lo menos los primeros, los arquetipos dominantes de esa ecuación. Y prestarles atención ¿sí? Y traerlos a la conciencia con todo lo que eso implica. Las exigencias que tiene, lo que me demanda, aceptar la forma en que me trato y trato a los demás. Y entonces, a partir de ese momento, o a partir de esas observaciones, es que empecé a desarrollar lo que yo llamo la conciencia arquetipal. Es como estar pendiente, como estar, valga la redundancia, consciente de ese nivel arquetipal. Yo diría que uno de los que distrae o que confunde o que vela ese nivel arquetipal es precisamente el nivel egoico, que está muy vinculado con las creencias, las distorsiones y los mandatos que tenemos a nivel de las expectativas de la sociedad. De la sociedad, exactamente. Sí. En un nivel más básico, porque me imagino que hay varios niveles de aproximación a Jung en el Facebook Live, ¿cómo escribirías tú un arquetipo? ¿Qué dirías que es un arquetipo? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos infinitas posibilidades de expresarnos. Cuando nosotros trabajamos en clínica y no solamente en clínica, cuando somos observadores del mundo del entorno que nos rodea, nos damos cuenta que esas aparentes múltiples posibilidades de expresarnos están marcadas, están determinadas por patrones que podemos ir a identificar. Aunque son innumerables patrones, sin embargo, ahí no es, vamos a decir, la posibilidad de expresarnos, la posibilidad de reconocer la naturaleza humana no es infinita, sino que está marcada por unos ciertos límites que podemos ir reconociendo en las expresiones de otras personas, expresiones en el arte, expresiones en otras dinámicas. Cuando nosotros podemos categorizar de alguna manera los diferentes personajes que aparecen en una película, desde esa perspectiva estamos identificando de una manera intuitiva esos patrones. Okay. Esos patrones que de alguna manera están predeterminados y que enmarcan la posibilidad que nosotros tenemos de expresarnos es lo que conocemos como arquetipos. Okay. Durante mucho tiempo se habló que había un arquetipo predominante, pero se criticó mucho que esto podía ser muy reduccionista, reducir a una persona a solo un arquetipo. ¿Qué piensas tú de eso? De ahí es donde viene como la observación o lo que yo comento o lo que yo hablo como ecuación arquetipal. A mí me parece que por mucho tiempo, o sea, yo creo que cuando Jung empieza a introducir los arquetipos como una posibilidad de entender la naturaleza humana y de familiarizarnos de una manera como más cercana con la naturaleza humana, él empezó o identificó realmente, o empezó a hablar de muy pocos arquetipos. El más conocido, que de hecho él dice que si tuviera que escoger un arquetipo que pudiera enmarcar a todos los seres humanos, sería el arquetipo del héroe. Entonces empieza a hablar del arquetipo del héroe, empieza también a hablar del arquetipo de la madre, de la gran madre después, el arquetipo del niño divino. Empieza a identificar como ciertos arquetipos. En las personas que fueron como más, se sintieron como una curiosidad en relación a esto, empezaron a desarrollar este tema de los arquetipos y empezaron a ampliar, por llamarlo así, como las probabilidades arquetipales. Para nosotros los analistas junguianos, sobre todo los que trabajamos más con arquetipos, porque hay otros que tienen otras formas de aproximarse al entendimiento de la naturaleza humana, empezamos a darnos cuenta que si nos íbamos a la mitología, sobre todo a la mitología griega, que es muy cercana a nuestro mundo occidental, podíamos encontrar cantidad de esos patrones, los podíamos identificar. Y podíamos entonces encontrar cómo en los diferentes cuentos que nos echan los pacientes, en las diferentes experiencias que tienen nuestros amigos, en el recorrido de vida que tenemos nosotros mismos y que han tenido nuestros padres, nuestros hijos, podemos encontrar que muchos de esos mitos están representados. Entonces, ahí podemos ver cómo hay una especie como de un patrón dominante que nos define.
Desde muy pequeño podemos ver niños que son como muy guerreros. O sea, Sí. hay otros niños que son más artísticos. Hay unas niñas que desde chiquitas tienen el síndrome Susanita, que es el querer ser mamá desde que están pequeños. O sea, ahí podemos encontrar arquetipos. A lo largo del trabajo yo me empecé a dar cuenta que, porque viene esta pregunta, bueno, pero si yo soy un guerrero, ¿cómo es que puedo ser tan amable en determinados ambientes o puedo mostrarme de una manera determinada cuando tengo un encuadre diferente? Y ahí fue donde yo empecé a hablar de cómo en diferentes terrenos, en diferentes ambientes, en diferentes situaciones, aparece un arquetipo determinado, pero que tiene que ver con mi esencia. Hay algo que es muy importante, que es que los arquetipos no se pueden forzar. O sea, yo tengo una naturaleza arquetipal y desde esa naturaleza arquetipal yo tengo la posibilidad de que que un determinado arquetipo emerja en un momento determinado, otro emerja en otro momento. Si yo no tengo, o en mi ecuación no hay unos determinados arquetipos, lo más seguro es que eso no vaya a aparecer. O sea, por eso es que ese famoso tema de vamos a invocar un determinado arquetipo, eso desde la perspectiva nuestra, eso no es tan cierto. Ok. Entonces esto nos lleva a una pregunta importante y es, bueno, si el propósito es conectar con este arquetipo, con la naturaleza para vivir como en relativa armonía, ¿cómo se hace para conectar con esta conciencia arquetipal? ¿Cómo se empieza a despertar ese proceso? Ok. Yo creo que hablando de conciencias y niveles de conciencia, lo que se plantea es como un viaje y un camino, recorrer los diferentes niveles de conciencia que nosotros podemos tener. Para la gran mayoría de las personas, o mejor dicho, vamos a ubicarlo dentro del contexto de nosotros como terapeutas que de alguna manera somos observadores de la conducta humana. Lo que nos dicen en consulta, para no hablar de la mayoría de las personas, lo que nos dicen en consulta es que la persona estaba relativamente tranquila hasta que en un momento determinado se dio cuenta que había algo que no encajaba, algo que les hacía ruido, algo que les producía malestar. Y en ese momento empiezan a darse cuenta que tienen como una conciencia racional, una conciencia de lo que podemos llamar, y valga la redundancia, de la conciencia como tal, pero que tienen experiencias, tienen vivencias que vienen de otros niveles, que son, bueno, para los que estamos familiarizados con el psicoanálisis freudiano y todos los derivados entre lo que está el psicoanálisis junguiano, sabemos que otro nivel tiene que ver con el mundo del inconsciente. En el mundo del inconsciente, cuando se empieza a expresar o se puede expresar de diferentes terrenos. Uno muy frecuente es cuando aparece una expresión del mundo de la sombra, que muchos, la mayoría, en el momento o pasando por la adolescencia, ya tienen esa primera experiencia. De repente tenían o sentían que había como una cierta personalidad más o menos estable, y en un momento determinado que empieza un proceso de una crisis natural en la etapa de la vida, empiezan a emerger otros tipos de contenidos. La persona que en un momento que se pasa de tragos aparece otra personalidad o se le ocurre otra cosa, en momentos donde están muy presionados, aparece como un impulso que no habían reconocido y empiezan a tener esa experiencia de que hay niveles diferentes de conciencia. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros planteamos es hacer un camino hacia ir diferenciando esos niveles de conciencia y profundizando en el nivel más profundo de nuestra psique, que es el nivel del inconsciente colectivo. Okay. Yo diría que uno de los grandes aspectos o terrenos que no permiten que nosotros bajemos es el nivel del ego, porque el ego en sí mismo se está defendiendo para no cambiar, y cualquier elemento, cualquier dinámica que le haga sospechar de que hay algo diferente a lo que se construyó, le resulta muy amenazante. Ok. Y bueno, coméntanos un poco para qué se debe conectar con la conciencia arquetipal, qué beneficios, qué trae este proceso de conexión. Yo creo que nosotros estamos sumergidos en una cultura que
permanentemente nos está vendiendo una forma de ser y una forma de estar. La experiencia que tenemos en lo personal muchas veces y en la clínica todos los días es que esa oferta que nos está haciendo el colectivo es muy engañosa. O sea, la persona no va a ser feliz hasta que no tenga la novia espectacular. Después que tiene la novia espectacular se da cuenta que no es tan feliz. Después entonces resulta que parte de lo que les faltaba era el carro increíble. Después que tiene el carro tampoco sigue siendo feliz. Y así vamos viendo cómo vamos satisfaciendo una cantidad de mandatos que vienen del colectivo y que los tenemos desde muy pequeños, porque nuestra familia actúa como un resonador de ese colectivo diciéndonos qué es lo que nosotros necesitamos y tenemos que hacer para lograr la felicidad o la plenitud. Y tenemos que estudiar, y tenemos que montar una empresa, o tenemos que trabajar, y tenemos que hacer una cantidad de cosas. Y para los que hemos transitado ese camino y hemos de alguna manera sido complacientes con ese colectivo, nos damos cuenta que muchas veces ahí no encontramos un bienestar por lo menos duradero. Cuando nosotros nos conectamos con el nivel arquetipal y funcionamos desde ahí y respondemos desde allí, podemos encontrar que ese mismo relación que nos va cargando, que nos va produciendo satisfacción, va produciendo satisfacción a lo largo de nuestra vida y nos va conectando con un aspecto que es mucho más real, por decirlo de alguna manera, de nuestra naturaleza, que el nivel del deber ser o el de complacer desde el colectivo. Entonces, una de los para qué es para lograr una forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestras actividades, que va construyendo un proceso de satisfacción y de bienestar, que empieza a hacerse permanente. Okay. Hoy por hoy, ¿cuál dirías que cómo la sociedad hoy en día impide que conectemos con lo arquetipal? Okay. Nosotros, yo creo que ahora más que nunca estamos bombardeados por el colectivo, bombardeados. Un exceso de información, ¿no? También. Hay un exceso de información, un exceso de necesidad de respuesta de ese colectivo que está afuera. Yo soy muy poco amigo de los medios, la verdad es que te agradezco a ti, le agradezco a Mauricio que nos está acompañando con la parte de apoyo técnico, porque yo no soy muy amigo de lo tecnológico ni de los medios, pero dentro de lo que conozco y lo que he visto a través de la familia más joven y de los pacientes incluso, es que hoy en día el colectivo tiene un nivel de exigencia con el tema de los likes y de la aceptación, que hacen que permanentemente la gran mayoría de las personas esté bombardeadas con si no con un mensaje de cómo debe ser, por lo menos con un distractor de quién eres tú. O sea, cuando yo estoy todo el tiempo siguiendo un influencer, o estoy siguiendo cuántos likes me dieron en mi Instagram o en el Facebook o en lo que sea, de alguna manera estoy permanentemente comparándome con un ideal, con otra persona, y en el mejor de los casos conmigo mismo. Por definición sabemos que cuando nos estamos comparando perdemos el foco. Si yo estoy desarrollando una idea, si yo estoy desarrollando un proyecto y miro al lado y me doy cuenta que el vecino, que el colega que está por otro lado y aparentemente tiene muchos likes o tiene mucho éxito, tiene mucho lo que podamos entender por eso, es como que inevitablemente aparece una pregunta de ¿será que yo estoy haciéndolo bien? ¿O será que este es el camino adecuado? ¿Será que? Y yo creo que estar en contacto con esa conciencia arquetipal, con lo que realmente soy yo, me permite reducir esa tendencia a estar viendo al lado, estarme comparando, porque en ese trabajo permanente que yo tengo con mi naturaleza más, con mi esencia, hay un proceso de satisfacción que llega un momento que lo que está alrededor empieza a perder fuerza. Y eso empieza a sentirse en el entorno familiar, empieza a sentirse en los diferentes roles que tenemos. Y eso de alguna manera empieza a ser activa un proceso de reafirmación de esa búsqueda que es muy potente. Ok. Entonces, desde esto,
argumentación que nos presentas, se puede decir entonces claramente que la teoría o el enfoque de la conciencia arquetipal nos sirve para desarrollar una coherencia interna con nuestra naturaleza, que claramente desde esa línea nos sirve para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. En la medida que entendemos nuestros arquetipos y los demás, uno puede más o menos garantizar cierta compatibilidad o incluso anticipar y cuidarse o actuar frente a ciertas cosas. Y sobre todo para conectar, por así decirlo, con lo que sirve y también desconectar o descartar esos elementos del ego que solo nos generan como lastres psicológicos, por así decirlo. ¿Qué nos puedes decir entonces respecto a la sincronicidad? ¿Este tema se relaciona con la conciencia arquetipal? Ok. Fíjate, tú tocaste, antes de la pregunta sobre la sincronicidad, tocaste un punto que es muy importante, que lo desarrolla Neumann, hoy en día lo desarrolla un gran amigo, Michael Conforti, un poco más, con más precisión, que es el tema de los dominantes arquetipales. Okay. Cuando uno ve una película que está bien construida, con un carácter que está bien construido, uno sabe que lo que es capaz de hacer ese carácter, ese carácter de la película, y que no es capaz de hacer. Cuando tú tienes una película donde tú tienes un malo que es muy malo, y entonces tú a mitad de la película resulta que el malo tiene una conversión pero que no tiene una explicación, eso empieza a perder, empieza a perder credibilidad, porque intuitivamente lo que nosotros estamos es reconociendo los dominantes de ese arquetipo. O sea, ese arquetipo se mueve dentro de unas posibilidades limitadas de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Tiene unas ciertas números limitados de con quién se puede relacionar y con quién no se puede relacionar. Y tienen una determinada respuesta de lo que es capaz de hacer y de lo que no es capaz de hacer. Eso es lo que nosotros llamamos dominantes arquetipales. ¿Okay? El otro elemento muy interesante que tienen los arquetipos es que cuando un arquetipo está activado y están esos dominantes arquetipales están activados, de alguna manera reconocen en el afuera, en el entorno, las personas o las situaciones que van a complementar esa activación. Por eso una persona que tiene, por ponerlo en algo muy simple, o si yo salí de la casa con ganas de pelear, bueno, voy a encontrar a quien le voy a pegar 4 gritos en el camino, al que me atravesó el carro, al que no me dio, o el que venía inocente y me puso cara de cualquier cosa. Ese día que yo vengo con el Marte atravesado, entonces aparece como esta reacción que tiene que ver con ese campo que se activó y con el dominante arquetipal que sucedió. Cuando nosotros empezamos a reconocer, a identificar cuáles son nuestros arquetipos, podemos de una manera indirecta a diferenciar lo que hemos construido desde el ego, desde el deber ser, desde el colectivo, y lo que hemos construido desde nuestra verdadera naturaleza. Y por otro lado, podemos ir identificando cómo o en qué ambiente, en qué situaciones hoy en día yo puedo estar en una situación tóxica o en un ambiente tóxico y cómo me toca muchas veces mudarme. Yo diría que un ejemplo muy simple es cuando tú tienes una persona con una necesidad rural y te lo traes a un ambiente urbano. Entonces uno empieza a sentir como esta persona rural dentro de la ciudad empieza a enfermarse, empieza a apagarse, por llamarlo de alguna manera. O viceversa, la persona urbana que siente que es un momento de explorar otras cosas y se va al ambiente rural y no se halla, como podemos decir. Entonces ahí podemos ver cómo esa naturaleza está perdiendo la conexión con el entorno que le corresponde. Empieza a dejar de estar en congruencia con el ambiente que tiene y incluso puede ser con las relaciones que puede tener. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de eso y empezamos a vivir o a fluir, más que vivir, a fluir dentro de la activación arquetipal, nos damos cuenta que empiezan a suceder cosas que es lo que nosotros llamamos sincronicidad. Eso el caso nuevamente para utilizar las películas como referencia, como ejemplo. Si nosotros vemos una película que
a la protagonista se le cayó el pañuelo, sabemos que esa caída del pañuelo no es casual. Esa caída del pañuelo va a hacer que más adelante ese pañuelo tenga un cierto significado que le va a dar una congruencia, una coherencia a la situación o a la dinámica en que ella está. Cuando nosotros estamos más atentos a ese nivel arquetipal, de alguna manera nos damos cuenta que eso que llamamos sincronicidad, que es la emergencia de una determinada situación que escapa de la comprensión estadística, o sea, esa cosa que tú dices, bueno, pero ¿cómo fue que pasó esto, que coincidieron todas estas cosas para que yo esté aquí? Esa sincronicidad empieza a suceder, empezamos a reconocerla en nuestro día a día. Ok, perfecto. Me gustaría que nos trajeras uno, o bueno, algunos ejemplos, o uno por lo menos significativo de cómo has visto estas transformaciones en las personas. ¿Recuerdas algún caso que hayas visto una transición potente entre lo que era un paciente cuando llegó y cuando salió gracias a este proceso de la conciencia arquetipal? Yo creo que hoy en día quizás de las renuncias más duras que le toca hacer a alguien es a su forma de ganarse la vida. O sea, y es de las más duras porque hay un tema de seguridad allí, hay un tema de deber ser y por otro lado hay casi que hay una cierta jerarquía o hay una forma de jerarquizarte dependiendo de dónde trabajas y haciendo qué. Entonces tenemos que, sobre todo en personas que trabajan en grandes empresas transnacionales, hay todo un tema de una... Cuando empiezan, en las personas que empiezan a sentir o empiezan a preguntarse si realmente ese es el trabajo que les corresponde o que quieren o que de alguna manera quisieran pasar el resto de su vida, y empiezan a darse cuenta que no es así y entran en un proceso terapéutico, pueden entrar en un proceso terapéutico y empiezan a darse cuenta que parte de lo que está sucediendo es que por no tener una congruencia con su naturaleza, el trabajo se está haciendo tóxico y empieza un proceso como de cuestionamiento y de preguntarse, bueno, ¿sigo yo alimentando el ego o de alguna manera oigo mi trabajo, lo que mi naturaleza me está pidiendo? Yo diría que esos son de los casos que yo he podido ver la potencia de eso y que hoy en día, yo diría, a lo mejor es lo primero que me viene a la mente porque hoy en día es una cosa es una situación que yo he visto con mucha frecuencia. Yo creo que de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es si yo estoy haciendo realmente lo que yo quiero hacer en el entorno que yo quiero estar. Okay. Entonces, muy metafóricamente lo entiendo, por ejemplo, como un gran ejecutivo que se termina dando cuenta que siempre fue un artista y abandona un gran cargo muy bien remunerado, pero conecta con esto, pero su vida de repente se vuelve sustancial y como que vale la pena vivirla, por así decirlo. Exacto, tal cual. Okay. Sí. Bueno, creo que llegamos como al fin de la entrevista. Nos gustaría en este momento oír sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué nos pueden decir? ¿Quién hace alguna pregunta, Dardo, sobre la conciencia arquetipal, sobre la obra de Jung, la psicología analítica? Bueno, estoy viendo y están haciendo muy buenos comentarios. María Teresa Machado dice espectacular y profundo. En este momento tenemos 53 personas conectadas. Claudia Bolívar dice excelente. Star Raz extraordinario. Rocío de León Rojas, súper interesante, muy bien. De pronto hay comentarios antes, pero no los puedo ver, un momento. Diana Rizquez te saluda. Hola, Eduardo. Hola, Diana. Amparo Carrizosa se sorprende, parece que le está resonando con lo que está saliendo acá. Elsie Manzanares te manda saludos desde Caracas. Hola, Elsie, encantado de oírte. Ya empezaron a aparecer las preguntas, ya se sincronizó el video. Entonces, bueno, Fernando Baena Bejarano
Nos pregunta, ¿conoces los aportes de la metateoría Ocon al punto junguiano? Bueno, Fernando, tú y yo tenemos un encuentro pendiente. Yo te llamé hace unas cuantas semanas para conocernos. Conocí tu obra a partir de uno de tus libros y creo que tenemos mucho que hablar. En relación a la pregunta que estás haciendo, realmente no lo conozco. Entonces, espero que en algún momento podamos tomarnos un café o encontrarnos. Bueno, Lore Alzate te pregunta, ¿cómo puedo reconectarme con mi conciencia arquetipal? Fíjate, como comentaba inicialmente, yo creo que para realmente entrar en el nivel de la conciencia arquetipal, tenemos que aprender a diferenciar los otros niveles de conciencia. Yo creo que no es tan complejo, o sea, porque el reconocer el ego, de alguna manera, se hace relativamente fácil. El inconveniente o el obstáculo de ahí es que el ego se defiende permanentemente. O sea, el ego es un aspecto de nuestra naturaleza que es muy cobarde, que es muy miedoso, vive en temor. Y entonces cualquier planteamiento que mueva su perspectiva, su forma, lo que se ha construido como realidad, de alguna manera lo rechaza. Entonces, el primer punto es cómo ir identificando en esa construcción del ego cuáles son los elementos más importantes que están defendiéndose. Que eso me da paso a empezar a preguntarme acerca de mi verdadera naturaleza o de mi esencia. En esa naturaleza o en esa esencia, yo empiezo en esa construcción de voces, de diálogos, de poder reconocer con quién me siento bien, con quién no me siento bien, en qué entorno me siento cómodo y en cuál no. Podemos empezar a reconocer entonces cuáles son los arquetipos que están presentes y que están activados. Entonces, yo diría que es como aunque en los junguianos siempre decimos que no hay recetas, pero yo diría que es un atajo muy general, sí, también, un atajo muy simplista de cómo se hace, pero de alguna manera ese es el camino. Ok. David Jacobo Viveros Granja nos pregunta, ¿el arquetipo dominante es heredado genéticamente? No, yo creo que desde la perspectiva que yo tengo, los arquetipos no se heredan. O sea, hay algo que podemos tener, en el mejor de los casos, que es el modelaje del arquetipo de nuestros padres, de alguna forma pueden influir para que se incorporen ciertos arquetipos en nuestra ecuación. Pero ni los determina nuestra ecuación, ni tampoco se heredan. Hay un comentario que yo hago con mucha frecuencia, que es que los seres humanos somos los únicos animales donde podemos tener en la madriguera hijos de diferentes especies. Y eso es todo un tema. Porque entonces vemos cómo de repente en una madriguera de lobos nace un conejo, que por utilizar la metáfora de las diferentes especies animales como arquetipos. Y entonces, bueno, es el sufrimiento permanente tanto del papá lobo como del hijo conejo, que entonces están tratando como de ponerse simétricos y no lo van a poder hacer. O sea, el papá es lobo y el hijo es conejo. O al revés, cuando en una madriguera de conejos aparece un hijo lobo. Y entonces cuando el hijo lobo empieza a parecerle que la pata de la mamá se ve suculenta, entonces empezamos los problemas. Esto me acuerda mucho de la diferenciación que hace Jung entre el patrimonio como genético de la humanidad y el patrimonio psíquico de la humanidad, que él define como el inconsciente colectivo. Exactamente. Y pues cada uno tiene sus rutas de expresión, ¿no? Lo genético es desde lo eminentemente biológico, lo psíquico es desde lo psíquico. Sí. Hoy en día hay un planteamiento que yo comparto, que ese vínculo entre lo genético y lo psicológico tiene una manera de expresarse. Y uno influye el otro, pero no lo determina directamente. Correcto, muy bien. Inés Elvira Mejía nos pregunta acerca del papel de los sueños en el tema de la conciencia arquetipal. Ok. Bueno, hola Inés. La psique de alguna manera se expresa de muchas formas. Una de las formas obviamente es a través de los sueños. En el trabajo de sueños nosotros podemos reconocer
diferentes niveles también. Hay sueños que son muy yoicos, que son muy del ego, y hay sueños que son arquetipales. Cuando nosotros aprendemos a reconocer qué sueños son arquetipales o cuáles son los sueños arquetipales y podemos conectarnos con ese sueño, yo creo que es una forma bastante potente de encontrar, reconocer el mundo, la potencia, la energía que tiene un determinado arquetipo en nuestra estructura. Entonces es una vía realmente muy potente para poder entrar en nuestro mundo interior. Ok. Álvaro Andrés Navarro también nos pregunta por la interpretación de los sueños en la teoría de Jung. Creo que acabas de dar una aproximación. María Teresa Machado Basual dice ¿cómo ampliamos más? Creo que esta pregunta la puedo responder y al final vamos a proponer unas rutas para que ustedes sepan más acerca de la conciencia arquetipal para que sí, puedan seguir ampliando en estos temas. Listo. Segundo. María Mercedes Trujillo Arango pregunta: hola Eduardo, estos arquetipos que no están, entre comillas, ¿en dónde están? No sé si estoy viéndola. Bueno, lo que entiendo, hola Meche, qué bueno que estés aquí por acá. Lo que entiendo de tu pregunta es cómo hay o cómo pueden haber unos arquetipos que están en nuestra esencia y de alguna manera no están activados. Yo diría que están en potencia, de alguna manera hablan cuando encuentran en estos dominantes que estamos hablando, en el entorno, en una determinada actividad, en el vínculo con una determinada persona que tiene a su vez otro mundo arquetipal. Yo creo que ahí hablan de alguna manera. Ahora, el que estén allí, que de vez en cuando se expresen o hablen, no quiere decir que estén activados completamente o que estén cumpliendo, sí, como dándonos la energía que en potencia tienen. Okay. Fernando Baena Bejarano pues, te especifica que se refiere a Ken Wilber. Okay. Yo creo que hay un tema pendiente. María Mercedes Trujillo Arango pregunta, y creo que, como está dirigida la pregunta, ¿el arquetipo se busca o se activa? ¿O hace parte de un mismo proceso? ¿Qué está pasando con Yo eso? diría que son las dos cosas. El arquetipo se activa o tiende a activarse. O sea, a lo largo de nuestra vida hay una tendencia a que los diferentes arquetipos se activen en diferentes etapas de nuestra vida. Cuando yo puedo reconocer a partir de esta, vamos a llamarlo, exploración de los diferentes aspectos de mi naturaleza que están presentes, pero yo no he desarrollado, de alguna manera puedo favorecer esa expresión, vamos a ponerlo así. Pero como había dicho inicialmente, el arquetipo que no tengo, que no forma parte de mi estructura arquetipal, de mi ecuación arquetipal, difícilmente lo voy a activar. O sea, yo puedo activar un como si, yo me puedo comportar como si tuviera un arquetipo activado, pero es bueno, igualito que hace un actor cuando le dan un papel y actúa un determinado personaje que tiene unas determinadas características, pero es una actuación. Uh-huh. Bueno, Inés Elvira Mejía pregunta por alguna referencia, digamos, o alguna relación entre los enteógenos y la exploración del inconsciente. Bueno, esa es una buena pregunta, sobre todo porque hoy en día el tema de los enteógenos está sobre la mesa, ¿no? Fíjate, yo creo que hay personas que esta exploración de los diferentes niveles de conciencia se les dificulta, porque hay el papel del ego, la presencia del ego puede ser muy rígida y puede ser muy paralizante. Uh-huh. Y yo creo que a través de la experiencia con los enteógenos podemos entrar en contacto con otro nivel de conciencias, no yoicas, no egoicas, y de alguna manera podemos explorar como otras dimensiones de la psique. Uh-huh. Yo en lo particular creo que es un mundo que hay que entrarle con mucho cuidado. No estoy de acuerdo con el turismo de diferentes enteógenos que está hoy de moda.
Tenemos a toda Latinoamérica invadida de turismo de yagé, por ejemplo, y creo que hay que respetar el origen de los enteógenos, que es un origen sagrado y dentro de marcos de ritual. Y entonces sí creo que esta como moda que hay de estar probando enteógeno y estar entrando, y creo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Es correcto. Uf. Viviana Andrade pregunta, ¿cuál es la forma más sencilla o efectiva para dinamizar la conciencia arquetipal y armonizar la esencia del ser que somos? ¿Realmente sí es un proceso sencillo? No, fíjate, no es un creería. proceso sencillo, pero para ir hablando como de ciertas recomendaciones, si se puede decir o si se puede poner de alguna manera, un primer elemento obviamente es tener un tiempo y un espacio para conectarme conmigo mismo. Yo creo que por eso hay un tema bueno, que también está sobre el tapete, que es en mindfulness. Lo que propone el mindfulness, eso es más viejo que andar a pie. O sea, Sí. eso es de alguna manera estar atento a ese nivel de conciencia permanente que yo tengo. Cuando yo doy el permiso, me doy el espacio para conectarme, tengo un tiempo para conectarme y preguntarme, hacerme preguntas fundamentales sobre en qué ando hoy, quién soy yo. Es una pregunta que aparentemente forma parte de los clásicos filósofos y se perdió y yo creo que hoy sigue siendo absolutamente válida. ¿Quién soy yo? ¿Quién está detrás de este cuerpo? ¿Quién está detrás de estas emociones? ¿Quién está detrás de esta búsqueda? ¿Quién está allí? Yo creo que en la medida que nosotros nos damos el espacio y el silencio para podernos preguntar, de alguna manera empiezan a aparecer otros elementos que vienen de aspectos mucho más profundos que la parte simplista que nos pone el colectivo permanentemente. Ok. Y acá tengo que interpretar un poco tu pregunta, Diana Rizquez. Es más o menos cómo se manifiestan los arquetipos en una emergencia o en las crisis personales. ¿Cuál es el poder del arquetipo para subsidiarlo, apoyarlo a uno, recogerlo o no ayudan? ¿Qué pasa ahí? Fíjate, yo creo que en las crisis es donde se hace más presente la ecuación arquetipal y de alguna manera aparece el arquetipo dominante. Bueno, para los que me conocen saben que, bueno, a lo mejor voy a tocar un tema delicado, o sensible, no delicado, un tema sensible. Yo soy venezolano y yo siempre comento que hace 9 años salí del país y cuando he tenido la oportunidad, lo he comentado, yo digo que mi salida estuvo dirigida y estuvo marcada por un arquetipo, precisamente por esa conciencia arquetipal. De hecho, de ahí es donde empieza mi trabajo a preguntarme sobre, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se mueve aquí? Yo recuerdo el día que yo empecé a sentir que mi entorno ya no podía, lo empecé a sentir tóxico, y ese día yo me dije, es que desde mi naturaleza, desafortunadamente, yo no me puedo quedar aquí. O sea, yo no soy un Marte, un guerrero que está allí y hasta la última batalla ¿no? Yo di la batalla permanente que yo pude dentro de las posibilidades que yo tenía. Pero llegó un momento en que ese no es mi arquetipo dominante, llegó un momento que yo sabía que si me quedaba, de alguna manera, o me iba a enfermar o iba a sucumbir, vamos a ponerlo así, como a lo que estaba pasando en el entorno. Y casi que recuerdo el día que hubo como esta intuición que me dijo, llegó el momento de recoger e irse. Y esa salida estuvo marcada mucho por un arquetipo que yo diría que fue el arquetipo del padre, fue como recoger a la familia, fue como recoger la estructura y cómo salir y montar y reproducir esa estructura en otro país totalmente diferente, bueno, bastante diferente, aunque nos parecemos en muchas cosas, también nos diferenciamos en muchas otras y cómo ir construyendo otra estructura nueva en un sitio diferente. Yo diría que eso fue un movimiento que estuvo marcado, que estuvo dirigido más por mi estructura, mi nivel arquetipal, que por un nivel yoico. Obviamente desde el nivel yoico, bueno, hay cantidad de cosas que se hacen. ¿Cómo hago yo para tener un cierto capital para poder moverme?
a dónde voy a llegar, dónde voy a vivir, dónde van a estudiar mis hijos, qué voy a hacer. O sea, ahí hay un nivel yoico que va construyendo. Pero el camino, la fuerza, el impulso, lo dio todo el nivel arquetipal. Entonces... Ok. Bueno, Inés Elvira Mejía, mil gracias Eduardo por este espacio muy interesante. Viviana Andrade se suma diciendo muchas gracias por este espacio. Y Fabián Cop Rodríguez, yo creo que esta es la última pregunta que vamos a responder por hoy. ¿Podría darse la posibilidad de poseer múltiples arquetipos dominantes? ¿Esto qué tiene que ver con la ecuación arquetipal que habíamos mencionado previamente? Ok. Sí, la respuesta es sí. Ahí podemos tener diferentes arquetipos dominantes dentro de... tampoco es que son muchos, porque entonces seríamos también una personalidad muy disociada o muy disgregada. Entonces sí hay, pero sí podemos reconocer por lo menos 2 o 3 arquetipos que uno siente cómo uno va pasando de uno a otro de una manera fluida y dependiendo de la situación, de las actividades de las personas que estemos alrededor. Okay, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tus respuestas, bueno, muchas gracias a ti por la compañía, a Mauricio porque no lo ven, pero que nos está aquí acompañando con el aporte técnico, con el soporte técnico. Bueno, y a todos ustedes por su presencia. Espero que nos sigamos viendo por este canal. Sí, muchas gracias por su participación. Ya para cerrar la sesión de hoy, por así decirlo, queremos presentarles algunas cosas. Lo ideal es que queremos seguir utilizando la herramienta del Facebook Live y queremos cada vez más conectar con sus necesidades. Entonces, si hay temáticas, cuestiones que les interesa que profundicen, por favor escríbanlas de una vez para nosotros tenerlas en cuenta para el desarrollo de estos espacios. Y como el tema de la conciencia arquetipal da para tanto, ahorita el centro tiene una intención y es... queremos desarrollar 2 cursos de formación en conciencia arquetipal. Uno va a ir dirigido a todas las audiencias y que va a ser una herramienta muy buena de desarrollo humano y personal, ¿no? Como un tema de desarrollo personal, espiritual, psicológico. Y queremos hacer otro curso orientado más a la intervención terapéutica, en donde ya vamos a incorporar más elementos de psicodinámica, ya elementos más técnicos para el tratamiento de pacientes. Entonces nos gustaría saber a ustedes en este momento cuál les gustaría más, porque con base en esta audiencia vamos a priorizar la realización de un curso o del otro. Entonces por favor coméntenos, dejen ahí escrito qué les interesaría más, el abierto más de difusión y para desarrollo personal, o uno para formación terapéutica. Si ustedes son terapeutas y quieren, esto me sirve, además vamos a certificar los cursos. Entonces pues por favor déjenmelo claro. Entonces pues no creo que sea más. ¿Tienes algo que agregar? No, muchísimas gracias nuevamente y bueno, espero que pasen buenas noches todos. Bueno, muy buenas noches para todos, mil gracias por su participación. Hasta luego.